Gracias, presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, o por lo menos los que están en este salón de plenos. Yo creo que el debate al que nos convocó el compañero diputado Navarrete Prida es muy oportuno. Desde luego coincidimos con el diagnóstico acerca de la violencia institucionalizada que prevalece en el país. Tal vez en lo que no coincidamos es en la manera de enfrentar esta violencia propiciada desde instancias gubernamentales. ¿Qué hacemos o qué no hacemos en la instancia legislativa y en otras instancias gubernamentales para resolver el problema de la violencia? El problema de la violencia en México tiene que ver con la no solución de los grandes problemas nacionales. La pregunta que podríamos hacernos y que podríamos tentativamente contestar es la siguiente: ¿por qué tenemos este nivel de violencia en México? Yo contestaría 4 cosas. Primero, porque no hemos construido en nuestro país una auténtica democracia. En segundo lugar, porque no hemos generado en este país condiciones de justicia social. En tercer lugar, porque somos el país de la corrupción institucionalizada y porque vivimos en una profunda impunidad en donde el más del 90% de los delitos no es castigado. Esas son las razones de la violencia en México. Y esto, a partir de esas 4 respuestas, creo que también podríamos señalar que el Estado y sus instituciones son profundamente responsables de la violencia institucionalizada que prevalece en México. Una estrategia de combate al crimen organizado fallida, fracasada, con más de 30,000 muertos en el país desde el inicio de este sexenio. Una violencia institucionalizada donde el Estado, esta Cámara de Diputados, pero también el Senado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los 3 niveles de gobierno, no hemos sido capaces de afrontar los grandes problemas sociales de México. No hemos generado trabajo, no hemos resuelto el problema de la educación, no hemos resuelto el problema de la salud, el problema de la alimentación, el problema del acceso al agua, el problema del salario digno de millones de mexicanos. Entonces no está cumpliendo el Estado ni el orden jurídico su función, no está cumpliendo con su objetivo de lograr la pacificación social, de lograr el equilibrio social, porque estos 4 problemas, construir la democracia, garantizar la justicia social, erradicar la corrupción o evitar la impunidad, han quedado sin solución. Creo, por lo tanto, que la solución al problema de la violencia es bastante sencillo en el diagnóstico que podemos hacer y en lo que podemos hacer desde las instancias gubernamentales. Tenemos que lograr construir una democracia auténtica, no la democracia electoral de mentiras que existe en México. Tenemos que resolver los problemas sociales, garantizando efectivamente los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo? Con vías, mediante la vía presupuestal o la vía de la ley de ingresos, pero también estableciendo mecanismos como el amparo social o la acción de tutela para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos que erradicar la violencia poniendo un límite a los poderes fácticos que en este país funcionan ilimitadamente, en donde las instituciones públicas somos rehenes del poder de la televisión, somos rehenes del poder de los sindicatos, del poder de los partidos, del poder de las organizaciones empresariales. Tenemos que construir, a lo que se ha opuesto un sector importante del PRI, una democracia participativa efectiva, es decir, medios de democracia participativa que le permitan a los ciudadanos vigilar y controlar permanentemente el poder público en México. Y sobre todo lo que tenemos que hacer para combatir la violencia en México es modificar el modelo económico neoliberal. Mientras no realicemos estas tareas, que las podemos realizar,
vamos a seguir rasgándonos las vestiduras y a seguir diciendo que el gobierno es responsable o que esta Cámara es la responsable. Tenemos que afrontar con medidas efectivas, con medidas institucionales, un cambio en el Estado y un cambio en el orden jurídico. Tenemos que ir a la construcción de un nuevo Estado, de una nueva república. En México requerimos una modificación integral del statu quo y construir un país más solidario, un país más justo y más democrático. Esa es la única vía de afrontar el problema de la violencia. Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados.